¿Qué ha habido, banda? ¿Han escuchado la frase que dice: entre amigos no se habla ni de religión ni política? Bueno, pues en Gloriosas Batallas vamos a romper con ese tabú. Para ello, es importante aclarar que ni la Quinta Bobadilla, que es el patrocinador oficial de Gloriosas Batallas, ni el podcast de Gloriosas Batallas están alineados a ningún partido político. Por eso es que decidimos hacer esta nueva saga de entrevistas donde vamos a invitar a personas del ambiente político y que vamos a tratar de hacer que ustedes puedan ejercer su voto de manera consciente y libre. Repito, ni la Quinta Bobadilla ni Gloriosas Batallas están alineados a algún partido político. Acompáñenme a disfrutar de este episodio y vamos a comenzar este camino juntos. ¿Qué ha habido, banda? Pues el día de hoy tenemos un gran invitado. A él lo ubicarán porque ha estado en varios cargos públicos, pero que nos cuente él. Vamos a darle la bienvenida y disfrutemos este programa. Roberto, bienvenido. Gracias, Roberto, gracias por invitarme a tu programa, a tu podcast. Y bueno, pues estamos a la orden. Bienvenido, excelente. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Bien. Aquí ya sabes, dándole, trabajando duro para ahora sí que poder subsistir en este Texcoco bonito. Aquí excelente. A la orden. Pues iniciemos con la primera pregunta. Dime, a la orden. Cuéntame, que de pequeño, por azares del destino, tu familia se tuvo que separar y te tuviste que ir a vivir con tu papá tú solo. ¿Cómo fue eso? Sí, fíjate. Sí, así es. Mi padre y mi madre se separan cuando yo tenía 3 años de edad. Y pues yo tuve que primero, mi madre se traslada a Texcoco con familiares que tenemos aquí. Y aquí estuvimos poco tiempo, pues tenía 3 añitos de edad. De repente, en las ofertas de trabajo, tú sabes, si tuvimos que emigrar a Jalapa, Veracruz, porque mi madre es de allá, mi padre es tabasqueño. Entonces tuvimos que emigrarle por ese tipo de situaciones, mi madre sola finalmente, mi hermana de meses de nacida, y entonces pues nos fuimos para allá. Allá estuvimos corto tiempo también, regresamos a Texcoco con familiares aquí, y pues desde entonces aquí ha sido nuestra vida, ¿no? Ya tenemos bastantito tiempo aquí en Texcoco. Todavía me recuerdo cuando Texcoco olía a vaca, ¿no? Y ahora ya pues ya ha cambiado muchísimo de aquellos. Ya evolucionamos. Pero mucho. ¿Y cómo fue vivir esa separación? ¿Tú te fuiste a vivir con alguno de tus padres? Sí, de hecho con el primero que me fui a vivir fue con mi madre, que en paz descanse. Posterior de eso, bueno, cuando nos venimos para acá, fíjate que yo era muy hiperactivo. Entonces mi mamá ya con mi hermana, y luego también debo decirte que posterior nacieron 2 hermanas mías más, obviamente de diferente papá, y pues mi madre ya estaba muy canijo que pudiera estar con ella, y entonces ella decide que me fuera con mi papá, ¿no? Mi papá feliz, eso sí te lo puedo asegurar, pero pues mi papá ya también estaba en aquellos viejos tiempos casado con otra persona, o juntado, la verdad no sé, y tenía ya, fíjate cómo pasa el tiempo, ya tenía 2 hermanas más, ¿no? Entonces, pues sí, me fui con ellos, y total, regreso aquí. Mi primaria, por ejemplo, la hice allá, no hice la primaria en Texcoco. Y luego ya regreso para la secundaria, y pues desde entonces otra vez me integro a la vida materna, ¿no? Es decir, imagínate, de pasar de una vida, digamos, muy estable, porque era así, mi papá has de saber que en aquellos tiempos fue juez de la Suprema Corte de Justicia, y entonces pues era una vida holgada, por decirlo. Pero pues siempre el extrañamiento de la mamá y todo ese rollo, ¿no? Entonces,
pues total regreso a Texcoco con mi mamá, y desde entonces aquí pues ya me establecí y ya todo, y sin problema, realmente no, en el hecho de madre y padre, no, pues realmente no hubo mucha situación de conflicto, ¿no? Está bien, te quieres ir, hijo, pues vete, y listo. Y es como llego aquí, y desde entonces pues aquí estamos, ¿no? Y tuve que trabajar muy chavo, 15 años justamente, apenas acababa de entrar a la prepa. A ver. Estabas en la primaria y toda la primaria la viviste con tu papá. Sí. Entonces la primaria la cursaste en Veracruz. No. ¿En dónde la cursaste? México. En Distrito México. Federal. Ah, En ok. aquellos tiempos soy Ciudad de México. Ok. Entonces te pasaste a Veracruz, de Veracruz te fuiste a la Ciudad de México, de la Ciudad de México para acá. Texcoco y así. En la primaria, cuando estabas en la primaria, ¿qué anécdota tienes así que recuerdes mucho? Cuando estaba en la primaria, bueno, tengo muchas anécdotas, la verdad. La primera que se te venga. Hermano, yo era muy travieso, te lo juro que sí, con decirte que yo me enamoré de mi profesora de tercer año de primaria, imagínate, tenía que 9 años, 8 años, no, sí, por ahí así, o sea, la verdad es que yo me acuerdo mucho esa parte. Y sí era muy travieso, o sea, a esa edad, imagínate, me salía de la escuela para irme a desayunar a la casa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y fíjate, en esa situación, pues como todos los niños, pero la verdad yo siento que fui un subgéneris porque a mí me gustaba mucho una niña, Gina se llamaba, o se llama, y pues no sé, me gustaba mucho. Y en quinto de primaria hubo un profesor que se llama Isaías y no me soportaba el profesor, además no lo quería tampoco, no lo quería. Y entonces en alguna ocasión hice una travesura de amarrarle a una niña del pelo a la banca, se paró la niña y no inventes, ¿no? Entonces el profesor le dijo a esta chamaca que me gustaba, a Gina, le dijo, o sea, porque era mi vecina, le dijo, ¿sabes qué? Quiero que me vayas y le digas a tus los papás de Caraza, porque me decían Caraza, no Montiel ni Roberto, de Caraza, que vengan mañana. Y desde entonces esa niña dejó de gustarme. Es más, yo creo que, no digo, si quieres verlo así, un odio de niño, ¿no? Porque ya no la podía ver ni en pintura, ¿no? Desde ese entonces, ¿no? Porque le había ido a decir a mis padres, ¿no? Eras inquieto, pero inquieto. Para las notas, ¿cómo eras? Bueno, fíjate que todas mis notas eran de 9, 8, 10, porque en aquellos tiempos se hace recordar que los papás pues no te eran muy flexibles ante la calificación, ¿no? Si tú sacabas algo así menos de 8, pues, se armaba Troya, ¿no? Los papás eran especiales. En aquellos tiempos no podías irle a decir al papá, oye papá, el profesor me jaló de la patilla, ¿no? Porque te iba peor en casa, ¿no? O sea, tu papá... Y eran muy radicales en ese sentido, entonces... por eso, pues en notas de escuela, pues estaba bien. En segundo año obtuve el primer lugar, me galardonaron y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, pero ya después de ahí, pues normal, dijéramos 8, 9, 10, ¿no? Etcétera. Fíjate, contrariamente a lo que se piensa, por ejemplo, en lo que yo me acuerdo que era bueno, porque después de ahí ya no. Fue en matemáticas, ¿no? Me gustaban mucho las matemáticas. Probable porque era de los que mi padre me tenía ahí sentado hasta que me aprendiera las tablas de multiplicar, por ejemplo. Justo te iba a preguntar, ¿cómo, cuando tenemos la imagen de un juez, pues nos imaginamos una persona pues recta, honorable y que está como siempre ecuánime, ¿no? ¿Cómo es la educación de un juez hacia un hijo? Es firme y muy lineal, yo diría, ¿no? O sea, mi padre, que en paz descanse, así era, o sea, y yo creo que tengo mucho que ver ahora con mis hijos, ¿no? Pero la verdad es que hoy hay más flexibilidad, obvio, pero sí, mi papá era de los que, para él el papá es el papá, ¿no?
Y nada de que le hable como mi cuate o no, era el papá. Claro. ¿No? Que fíjate, perdóname que te interrumpa. Ahorita hay muchos, justo que platicábamos de los podcasteros, hay muchos programas que hablan de psicología, etcétera, y dicen que un padre no puede ser amigo. O sea, un padre es el padre, un amigo es el amigo, ¿no? La figura del padre justo tendría que tener estas características. Sí, a lo mejor un poco más flexible, pero no eres el amigo de tu hijo. Tú eres su padre, ¿no? El que le da provisiones, el que le da herramientas para sobrevivir. Sí, yo creo que así debe de ser definitivamente, ¿eh? Digo, acuérdate que soy psicólogo egresado de la facultad de la UNAM. Que ahorita vamos a pasar porque es algo que me sorprendió cuando estábamos investigando ahí todo el perfil. Me di cuenta que tienes 2 licenciaturas, pero no me quiero adelantar. Vámonos por partes. Okay. Estamos en la primaria. Eras muy inquieto, tenías buenas notas, tu papá era firme para la educación. Sí. Pero por ahí me contaron una anécdota que perseguiste a unas gallinas con machete. Sí. Estaba yo chiquito, fíjate, ahí. Y fue en Jalapa, justamente. Fue en Jalapa. Mi hermanita, es que estábamos muy pequeños. Debió de haber tenido 2 años, más o menos. Imagínate, yo como 4, si más no recuerdo. Y tenía unos amiguitos. Pues es que en Jalapa vivimos, digamos que en la montaña, ¿no? Y había amiguitos que tenían granjitas y sus papás creaban borreguitos, gallinitas. Y una vez estos chamacos sacaron unos machetes, imagínate. Y bueno, para que veas cómo. Y empezamos a corretear a las gallinas con machete. Porque además corren rápido, ¿eh? No, sí, claro, es muy difícil que le pegues a una gallina o algo así. O agarrarla, atraparla, ¿no? Pero pues éramos, yo creo, tan habilidosos que sí matamos las gallinas con el machete. 2, que yo me acuerdo. Pero imagínate el riesgo, digo, ahí me pongo y hasta la carne se me pone de gallina, ¿no? Porque imagínate mi hermanita chiquita, pues, o sea, caminaba ya, pero estaba muy canijo eso, ¿no? Y yo me acuerdo que la bronca fue con mi mamá, porque cuando fueron a cobrarle las gallinas, que no lo podía creer, obviamente, pero pues las tuvo que pagar, o sea, finalmente, ¿no? O sea, fue una travesura de esas que no inventes, como varias otras. Yo me acuerdo que haz de cuenta, jugábamos a las escondidas. Mi abuelita, que en paz descanse, la mamá de mi mamá, que en paz descanse también, era la que nos cuidaba. Y jugábamos a las escondidas y una vez me metí eran una de esos canastos, no sé si recuerdes, cuadrados, con tapa. Ahí echaban la ropa limpia. Ajá. Y yo me metí ahí a esconderme y me quedé dormido. Imagínate, para mi abuelita antes no le dio un infarto, chico, porque pues desaparecí y no me encontraba y mira lo que son las cosas, o sea, bendito Dios, o sea, cuando salió, sorpresa, ya estaba mi mamá, mi papá, mi mamá, mi abuelita, varias gentes. No inventes, ¿no? La inocencia del niño, ¿no? La inocencia del niño, pero pues sí me fue como en feria con mi mamá, te lo puedo asegurar. Desde entonces se me quitó la costumbre de esconderme, ¿no? Pero la verdad es que sí, yo recuerdo varias situaciones así. Cuando pasas a la secundaria ya entras, pues ya en la adolescencia, seguía esa inquietud. Ya, fíjate que sí, es otro nivel, o sea, la verdad aquí en la secundaria pues es otra cosa. Ya con mi madre, que en paz descanse, pues más relax, ¿no? Te digo que empecé yo a ver la vida diferente, porque pues sí tenías que fletarte, ¿no? O sea, no era como en la primaria, no, ni vivir con mi papá, ¿no? O sea, aquí era diferente, ¿no? Aquí era muy diferente. ¿En qué secundaria ibas? Fíjate que yo no estudié la secundaria aquí, tenía que viajar. Desde ¡órale! Entonces. Y estudié en la secundaria Nabor Carrillo Flores, doctor Nabor Carrillo Flores, número 88, que está justamente ahí en Genaro García, ahí en la colonia Jardín Balbuena. O sea, aquí cerquita, pegadito. Sí, cerquita, de hecho, pero imagínate en aquellos tiempos. No, está lejísimo, o sea, en aquellos tiempos estaba re lejos. De hecho, hay
un brazo o un laguito que está en el lago de Texcoco, se llama Nabor Carrillo, creo. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, no, está cerca ahora. Claro, porque ya está la autopista, sí, ¿no? En aquellos tiempos todavía la de los Reyes era doble sentido. De tal forma que yo tenía unas tías, fíjate, que vivían allá en Ciudad de México, hoy, Distrito Federal antes, y normalmente yo me quedaba allá, porque se me hacía más fácil quedarme, ¿no? Pero no me gustaba, entonces imagínate si era un verdadero sacrificio venirte desde allá, ¿no? Hasta acá. Y así me la aventé, Chihuahua, y es que... Oye, ¿y cómo le hiciste? Fíjate, ahorita ya cuadrando un poquito lo que platicamos, decías que empezaste también a trabajar muy chavo. Sí, a los 15 años. O sea, según mis cuentas, cuando vas en la secundaria estás entre los 13 y 15 años. Acababa yo de presentar, bueno, ni siquiera de presentar, me inscribí, porque antes no presentabas examen para ¿cómo se llama? La EPT. Ok. No presentabas. Simple y sencillamente, es más, yo creo, no estoy seguro cuándo se pasó acá a Palmas, aquí en la donde calle están Las Vegas, ¿no? Sí, Benjamín Aguilar. de Benjamín Aguilar, la prepa, ¿no? Ajá. Pero no tenía bardas, no tenía nada, o sea, era malla ciclónica en el frente. Y yo, pues ahí fue donde me inscribí a la EPT. Mi madre, que en paz descanse, fue la que hizo algunas gestiones ahí. Ella primero trabajaba en Bayer de México y después se pasó a la Universidad Autónoma Chapingo. Y hizo algunas gestiones en 1976 para que yo pudiera ingresar. Y se presentó la coyuntura porque en aquellos entonces entró el ejército a la universidad. Ah, cuando era militarizada. Entró el ejército, corrió mucha gente, la verdad es que corrió mucha gente. Y bueno, yo fui como pude ingresar, que por cierto me enamoré de la psicóloga que me presentó los exámenes. No, qué bárbaro, qué hermosa psicóloga. Y digo, está mi esposa, pero bueno, ya pasó mucho tiempo, o sea, no me inventes, pero era hermosa esa psicóloga. Yo creo que eso me motivó para pasar bien todo, ¿no? Pero sí, me quedé, fíjate, entré como auxiliar de intendencia en 1976, cuando era, donde yo recién egresé, era divulgación agrícola, hoy conocido como sociología rural. Okay. Y entré así, y fíjate, mi despegue ahí fue, pues yo digo que fue rápido, porque pues de ahí pasé a varios puestos ahí, de forma yo estudiaba y sí era medio dificultoso, pero no tan dificultoso como posterior, ¿no? La verdad es que me gustaba, empecé a ganar mi lanita en aquel entonces. Recuerdo ganaba como algo así como 3,700 pesos, no nuevos pesos todavía. Y de esos me acuerdo que le daba 3,000 a mi mamá y me quedaba con 700 y yo era feliz. Y te alcanzaba. Oh. Oye, pero entras al EPT. Sí. ¿No? Y al mismo tiempo entras a trabajar en Chapingo. Sí, estudiaba y trabajaba. ¿Y cómo te coordinabas para estudiar y trabajar? Bueno, es que estaba trabajando, fíjate. Empezaba yo a trabajar, yo me acuerdo que empezaba a trabajar a la 1 de la tarde. Ok. Y en la EPT teníamos los turnos hasta las 12 del día. O sea, estaba cómodo, finalmente. Entramos a las 7 de la mañana, salíamos a las 12 del día. ¿Sabes cuándo? Para más o menos los tiempos, los míos, estaba de director de la EPT el profesor Chico de la Vega. Excelente profesor. Sí, como claro. Lo recuerdo con mucho cariño. Fíjate, digo, no sé de qué generación seas, pero yo tuve la fortuna de que me diera clases el Chico de la Vega. Ya era una persona mayor, sí, pero fue profesor de mi papá también. Fíjate. Entonces duró muchísimos años. Muchos años, sí, la verdad, excelente profesor, o sea. A mí me daba historia. A mí también me daba historia y y nada más, porque Raulito me dio filosofía, Carlos Aspiros, como me acuerdo, también me dio filosofía y me aburría su clase, por cierto. Mira, te puedo hablar de todos mis profesores, cada uno, y había una profesora de inglés, que fíjate que no recuerdo cómo se llama ella, sí, pero era esposa de un ingeniero de ahí de Chapingo, Garza creo que se apellidaba. Hermosa mujer también, de Conchita, como me acuerdo, era hermosa. Fíjate, ahí tengo una anécdota en la prepa. Fíjate cómo me llamaba la atención eso. Recuerdo, Conchita me dio ética.
Y yo me acuerdo que me gustaba tanto que una vez yo no fumaba y me pidió un cigarro, güey. Pues no sabes, yo me moví como nunca para conseguirle un cigarro. Y luego ya se lo llevo y me dice, préndemelo. Ta madre, no tenía Yo no sé fumar. Yo no sé fumar. Entonces, pues haz de cuenta, conseguí el encendedor. Y para prenderle el cigarro, hasta a mí no me temblaba la mano, o sea, así cañón, o sea, yo decía, hijo, está todo dar, pero no, pero yo me sentía realizado. Ya falleció la profesora Conchita, pero la verdad también fue de las que me dejó impactado con su belleza en aquellos tiempos, ¿no? Es que te estoy hablando de la prehistoria, hermano, la verdad. No, pero qué interesante. Y justo quiero hacer como ese zoom, porque, digo, ahorita las generaciones que tenemos de chavos difícilmente quieren trabajar, y cuando entran a trabajar como que son muy quisquillosos cuando les pides algo, porque no tienen como esa, no sé, esa creencia del esfuerzo, ¿no? Como que todo se tiene que dar muy fácil. Y antes, pues no era tan fácil, y aún así, estudiando y trabajando, ¿no? Y tú ahorita lo manejaste muy, muy bonito, así, bueno, así lo veo, porque dices, pues la verdad es que era muy cómodo, o sea, iba a las 7, salía a las 12, me daba perfecto llegar a la 1, y de la 1, ahorita mencionas a qué hora terminas, pero lo ves de una forma cómoda, ¿no? Claro. Cuando ahorita simplemente que trabajen en un ratito, no sé, en vacaciones, esa es una incomodidad que les genera y que por eso no quieren trabajar. Sí, así es. Definitivamente hoy nuestros tiempos han cambiado muchísimo, ¿no? Y en ese tipo de los jóvenes y todo eso, no, está canijo. Fíjate, yo afortunadamente te puedo decir, tengo 6 hijos. Y de los 6 hijos me siento muy orgulloso de todos, porque todos son profesionistas, todos trabajan por sí, ninguno está en el gobierno. Y la verdad es que me siento bien, creo que hice bien las cosas. A lo mejor muchos de mis hijos probablemente, no lo sé, probablemente tengan alguna situación de decir, mi papá fue un ogro, mi papá fue muy lineal, vete a saber, no me lo han dicho. Pero la verdad es que velos, están bien, y muy bien, yo diría, ¿no? Entonces para mí eso es algo importante, pues claro. Estoy satisfecho y me siento orgulloso de ellos, pero también estoy satisfecho de mí mismo y de sus mamás, desde luego, ¿verdad? Claro. Has de saber que son diferentes mamás. Ahorita pasamos ese tema. Con entonces, la misma, sí, pero con diferente mujer. Sí. Cuando ya estás trabajando, estudiando y trabajando, ¿cuánto tiempo duras trabajando en Chapingo? Híjole, pues fíjate, 1973 hasta 2001. O sea, bastante tiempo. Con un intervalo ahí de que pedí permiso sin goce de salario, porque esa oportunidad tenías también. Uh-huh. Cuando entré a trabajar aquí, me dan la oportunidad de trabajar aquí en el gobierno, y desde entonces, o sea, me dan esa oportunidad y yo pido ese intervalo que data de haz de cuenta del 96, 94, es que esa fecha ya 94, 96, y se me trunca ahí tantito la cuestión de la universidad y llego al gobierno. Posterior regresé a la universidad y trabajaba en el gobierno también. Entonces, terminas la prepa, tú seguías trabajando en Chapingo, sí. Entras a la universidad, sí, y entras y hay otra etapa en esa, ahorita te la platico. A ver, vamos. Entro a la universidad. ¿A qué universidad entras? Sigo trabajando en la universidad. Bueno, es que eso también. Bueno, pero ya no me voy a alargar tanto porque entro a la Nacional. Cuando se da esta situación, entro a la Nacional, a la UNAM. Ajá. Sí. Y no manches, o sea, pero me caso. Justo cuando ibas entrando a la universidad. Justo cuando iba entrando a la universidad. A la Nacional. Órale. Yo tenía una novia, fíjate, en Saltillo. Pero con esa novia fue así como que no inventes, o sea, digamos que siempre hay un amor de adolescencia. Sí, claro. Y yo creo que ella fue porque
porque luego se fue primero a Cuernavaca, iba yo a Cuernavaca a verla cada 8 días, después se va a Saltillo, iba yo a verla cada 15 días hasta Saltillo, por eso conozco bien Saltillo, y luego le propongo matrimonio a ella, fíjate, o sea, le propongo matrimonio a ella y me dice que no, porque había entrado también ella a la universidad a estudiar arquitectura, y me dice que no, y puta, pues me enojo, ¿no? Pues chamaco, finalmente, entonces me enojo y me regreso a Texcoco, y regresando a Texcoco, una de las amigas de mi hermana, de una de mis hermanas, Claudia se llama, y también Claudia es su amiga, y pues empezamos a salir, y me como la torta antes del recreo, y sopas, perico, ¿no? Yo me acuerdo que en aquel entonces mi papá me decía, ¿cómo serás bruto, no? O sea, no te vas a casar y esto que el otro, ya sabes, a su imagen. Y yo siempre enfrenté a mi papá, la verdad es que fui muy rebelde con él. Y yo le dije, no, papá, me voy a casar. Sí me voy a casar. Y pues me casé y luego fue una... Y Claudia, lo que te comento, tenía como 15, 16 años, ¿eh? O sea, estaba chavos. Pero fíjate, no me casé por temor a que, ya sabes, ¿no? Desde el punto de vista legal. No. Fue una decisión que yo tomé y que dije, me caso, ¿no? Porque incluso mi padre, que en paz descanse, me decía, no, yo te mando donde quieras, pero no te vas a casar. Digo, ni me caso. Y me casé y la verdad no me arrepiento, ¿eh? Nació mi hijo Alejandro, del cual estoy súper orgulloso, hoy contador, y la verdad es que pues ahí está, ¿no? Sí fue difícil ese primer matrimonio porque, pues híjole, es que ella jovencita y yo también joven, inmaduros, y haz de cuenta, yo me acuerdo, llegaba de la universidad, porque pues trabajaba, llegaba de la universidad ya tarde y me encontraba una nota. Me fui con mis tías a la disco, ¿no? Y tenía que ir por Alejandro, que es mi hijo, con su abuelita, ¿no? Con la mamá de Claudia, ¿no? Entonces, pues tenía que hacer todo ese show. Y cosas así, ¿no? Y de repente me fui a Reynosa, Tamaulipas con mi papá, ¿sí? Y me llevé a Alejandro. Digo, te podré decir que en esos momentos a lo mejor era viva la libertad, ¿no? Pues estaba en la universidad y es de saber que en psicología de 48 alumnos, digamos que 2 éramos hombres y todas las demás mujeres. Entonces, claro, puta bendito entre las mujeres, yo me sentía Dios, ¿no? ¿Por qué estudiaste psicología? Estudié psicología porque soy un biólogo marino frustrado. ¿Sí? Tú podrás pensar de mi trascendencia, pues también, yo creo que el hecho de no tener claridad en una familia propia, pues eso te va impulsando en tu vida, pues a quererla con ansia. Claro. Y a lo mejor siento yo que, hablando como psicólogo hoy, pues te puedo decir que eso fue, ¿no? O sea, yo no tuve una familia, mi padre, mi madre, etcétera, juntos, pues dije, pues hoy es cuando, ¿no? Por eso yo creo que determiné, también de manera irresponsable e inconsciente, te lo puedo decir, maduro, pues casarme así como va, ¿no? Entonces, yo creo que fue eso, pero pues la verdad fue complicado, porque ahí sí fue complicado, porque en aquellos entonces que te estoy platicando había un camión aquí que se llamaba el Puma. Claro. No sé si te tocó. Sí, no me tocó, pero sí lo escuché. Y tenías que ganarle, pues. Entonces yo trabajaba en la universidad, ahí ya eran diferentes horarios. Con eso del sindicato, pues te daban horas para salir antes. Entonces tenías que correr a la parada para alcanzar el Puma, ¿no? Sí, porque solo salió una vez. Sí, solamente una vez. Y si no lo alcanzabas, no. Ya te fregaste. Ahorita hay más posibilidades. Vamos a poner como en contexto a los que nos ven. Tú estudiabas en la Universidad Autónoma trabajabas en la Universidad Autónoma de Chapingo, que está aquí en Texcoco. Así es. Estudiabas en la UNAM, que queda estudiabas en el campus de psicología. De psicología. Entonces, la Facultad de Psicología. En la Facultad de Psicología.
y te ibas hasta allá en camión, en el Puma. En el Puma. Te digo, actualmente ya hay más opciones para llegar, ¿no? Ya. De hecho, debo decirte que posterior de que, pues sí, era muy. Porque lo que no te dije es, si no alcanzaba el Puma, para mí era una situación muy difícil, porque de veras a veces te implicaba ponerte a pensar, le compro un bote de leche Nan, aquella famosa leche Nan a mi hijo, o me voy a la escuela, ¿no? O sea, así de ese tamaño las complicaciones económicas, ¿no? Pero ve, esa complicación es diferente a la complicación, porque yo me refería a la parte del transporte, pero eso es complicado, ¿no? Ya de por sí. Sí. Y a eso le sumas una complicación económica de tomar la decisión de o le compro a mi hijo o me voy en un camioncito para ir a la escuela. La verdad era una situación para mí difícil, ¿eh? Fue difícil, te lo puedo decir. Pero al final lograste terminar la carrera. Sí, no me arrepiento, sí. Logro terminar la carrera de psicología. No me titulo porque, ya sabes, intereses van, intereses vienen. Yo en aquel entonces, no, has de saber que no terminé la carrera de psicología así corridito, ¿no? No me la aventé corrida, porque finalmente sí me divorcio, por alguna situación. Y cuando me divorcio, Claudia, que es mi primera esposa, pues está embarazada, ¿no? Ya del segundo hijo. Ya del segundo hijo. Y la verdad de las cosas que yo no sabía, o sea, no, parece mentira, pero no sabía, ¿no? Y de todos modos yo creo que eso no implica ni es justificación para no haberme divorciado. Yo creo que me iba a separar. La separación ya estaba porque, te digo, pues finalmente no culpo ni a Claudia ni tampoco me culpo, la verdad es que no. Afortunadamente, fíjate que yo en aquel entonces ya por medio de la universidad me dieron departamento ahí en el ISSSTE, que fue toda una lucha para que se me diera ese departamento, pero finalmente se logró. Y ese departamento en un principio pues se le quedó. Fíjate que esa costumbre he tenido, o sea, nunca entro en situación ni nunca bendito Dios, yo creo que es una enseñanza de mi padre, que no he entrado en conflictos con las mamás de mis hijos por cuestiones de carácter de tipo material. Es decir, sí, quédate con todo, no hay bronca, yo nada más quiero mis libros y mis ropita y ahí nos vemos, ¿no? Así de ese tipo, ¿no? Y bueno, o sea, se han dado ese tipo de situaciones y yo digo, mis hijos, pues bien, yo he vivido agradecido también, te lo digo, o sea, yo no soy de los que piensa de que, ay, a ver, ¿por qué vas a meter a otro? ¿Por qué vas a...? No, ya es tu vida es tu vida, mis hijos son mis hijos, eso sí, así decía mi padre, que en paz descanse, mujeres hay muchas, pero los hijos son los hijos, y en ese sentido, pues yo no soy de esas gentes que me peleo por ese tipo de cuestiones, ¿no? Total, Claudia me dice, oye, en alguna ocasión me dice, te regreso el departamento, pero me apoyas para un departamento en Las Vegas, cuando se empezaron a dar. Y digo, sí, claro. Me acuerdo que pedí un préstamo a Chapingo, le di la lana, me regresó el departamento, fíjate, el primer departamento en el ISSSTE, y así se da esa situación, ¿no? Pero bien, o sea, realmente no he tenido problemas, de tal forma que hoy yo llevo buena relación tanto con la mamá de mis primeros hijos como la mamá de mis segundos hijos, ¿no? O sea, no llevo, y bendito Dios, mis hijos y todos se ven como hermanos, o sea, como lo que son. Qué padre. ¿Sí? Terminas la carrera, digo, que fue como en etapas, pero logras terminarla, pero nunca dejaste de trabajar en Chapingo. Nunca. Más que en esta temporada donde pediste el permiso. Sí, ya fue posterior. Pero te fuiste a trabajar al gobierno, ¿no? Sí, me fui. Antes de trabajar en el gobierno, ahí en Chapingo, ¿qué hacías? Fíjate, empecé como auxiliar de intendencia y terminé como jefe de oficina. En el último nivel del tabulador de base, lo tenía, ¿sí? Entonces, fui avanzando, o sea, no creas que pasé de auxiliar a jefe, no, fui escalando, ¿no? Me acuerdo que fui primero oficial impresor especializado, cajista formador, diseñador gráfico, analista 1 y hasta llegar
al jefe de oficina, que es el máximo nivel de tabulador de más alto en los de base, ¿sí? Fui líder sindical, ¿sí? Fui líder sindical en Chapingo, para ser secretario de Trabajo y Conflicto. Conocí ahí a varios personajes de hoy. Mi línea justamente no era la política gubernamental, me enfoqué más a la cuestión del sindicalismo. Ya esa es otra parte de mi paralela a todo lo que hemos platicado, porque yo cuando entro a la prepa, conocí mucha gente que me llamaba la atención de lo que fue en aquel entonces el Partido Comunista Mexicano, y me jalaron a esa situación. Entonces yo no era de los que me iba ahora sí que a pistear o echar chela. No, me gustaba irme más acá de activista con ellos, ¿no? Y desde entonces empecé a militar en esa situación. Ahí se da mi vida política, dijéramos, ¿no? Ahí inicia. Y me fui más por el sindicalismo independiente que por el gobierno. De tal forma que en Chapingo, bueno, pues como me tocaron todas esas etapas de transición entre lo que fue el sindicalismo charro, que le llamaba su oficial de aquellos tiempos, al sindicalismo independiente, y yo fui uno de los que conformaron eso. Y te decía que ahí conocí varios personajes, ¿no? Por ejemplo, Rascón, Encinas, que es más, formamos una planilla con él en Chapingo, antes de que se estuviera en el gobierno, ¿no? En la universidad, por ejemplo, conocí a Claudia Sheinbaum. Ajá. Sí, la conocí así de ella no, ni siquiera estaba en el CEU. En el CEU estaba su marido o ex marido, no sé, que es Imanol Ordorica, y varios, ¿no? De hecho, nosotros, Chapingo fue una de las instancias que trajo a Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, en el 88, cuando estaba formando el frente independiente. Vamos a hacer ahí pero esa es una parte ya política, ¿no? O sea, pero perdón. No, y perfecto. Pero va ligado, va entreligado. Va ligado, pero lo que quiero es meter en contexto a la gente que nos ve. Muchos a lo mejor no tengan como presente esa historia de lo que era los partidos izquierdistas, cómo empezaron a surgir y en qué fechas. Ahorita los vemos peleando, no sé, PRD, Morena, o sea, vemos muchos partidos, ¿no? En las contiendas. Sí. Pero no sabemos realmente cuándo fue su inicio, en qué fechas, cómo fue que iniciaron, porque pues la hegemonía del PRI duró muchísimo tiempo hasta que empezaron a existir estos partidos de izquierda, ¿no? Sí, y créeme que fue muy laborioso llegar a, digamos que un partido con ideología o una parte de ideología de izquierda al poder, ¿eh? O sea, fue toda una transición muy complicada, que si yo te contara conforme fue mi vida, te digo que yo a los 15 años empecé a militar, pero antes de eso, mucho antes de eso, ya existían los partidos de izquierda. Desde que el Partido Comunista, desde Siqueiros y etcétera, ya ves que se dice pues de que León Trotsky murió en manos de Siqueiros, ¿no? Y que se vino a vivir, de hecho, acá a México, ¿no? Para escapar Trotsky, y todo que eso. Fue la Cuarta Internacional, así como era la 4T, él formó la Cuarta Internacional, León Trotsky, y que finalmente por él se hizo la línea trotskista aquí a través del Partido de la Revolución de los Trabajadores, que estuvo muy, muy ligado a doña Rosario Ibarra de Piedra, cuando aquel entonces se suma por la pérdida de sus hijos, ¿no? El secuestro de sus hijos por las guardias blancas y todo ese rollo, ¿no? Entonces, la verdad son procesos interesantes para mí, para mi vida, fueron definitivamente formadoras, y que hoy mi convicción pues está más pegada a esa parte. Realmente, te digo, yo empecé a militar en el Partido Comunista, después milité en el Partido Revolucionario de los Trabajadores con doña Rosario, y por eso también conocí a Claudia, ¿no? Hoy la posible presidente. Y la verdad es que, y a varias ahora sí personalidades, ¿no? De hoy. Sí, Andrés Manuel era priista incluso, todos lo saben, pero sí, justamente del ala izquierda, que fue la que conforma en aquellos tiempos el Frente Amplio Democrático, con Cuauhtémoc Cárdenas al frente, Muñoz Ledo, Efigenia, varias personalidades.
Y él se da a conocer porque en su tierra, que es Tabasco, concretamente en Macuspana, pues hace toda una situación revueltas y todo, se convierte en un activista pues contra la cuestión del petróleo y todo eso, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar mucho en esa situación. No, no te preocupes, de hecho es bastante interesante y llama mucho la atención. Por eso trato como de irme más al pasado para conocer un poquito más a la persona que estamos entrevistando. Sí, mira, por ejemplo, te puedo decir que yo al doctor Higinio Martínez Miranda lo conocí en la Universidad Autónoma Chapingo, ¿no? Yo ahí lo conocí y a su hermano Alberto Martínez lo conozco también ahí. Y fíjate lo que son las cosas. Yo estoy muy agradecido con ambos, déjame te digo, porque con Alberto, más con Alberto, porque en aquellos tiempos que te comento de que yo estudiaba, trabajaba, para mí era muy complicado y luego llegabas y tenías que registrar tarjeta y todo eso y era una ansiedad y una angustia que no sabes, o sea, la verdad es que sí estaba muy dura esa parte y Alberto trabajaba en recursos humanos en la universidad y estaba de tomador de tiempo, lo ponían ahí como supervisor de tiempo, no sé cómo llamarle, pero entonces me veía siempre llegando así y me decía, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué siempre llegas tarde? ¿O por qué te veo llegas todo acelerado? Acelerado, ¿no? Digo, pues ya le platico y me dice, a ver, no te preocupes, vamos a ver cómo te podemos echar la mano, tú tranquilo, nada más no te vayas a pasar, o sea, ya sabes que aquí tenemos 20 minutos de tolerancia, si llegas 25 no hay problema, o hasta 30 minutos te voy a dar chance. ¿Te parece? Y me dije, puta, pues 10 minutos más en la... No, pues agradecidísimo, ¿no? Y no, es que fue difícil, de veras, Roberto, fue muy complicada esa parte. Hoy te la platico así y sintiéndome satisfecho y la verdad es que no me arrepiento, la verdad no me arrepiento. Pero fíjate, ahorita que me platicas todo eso, digo, por más que yo investigué lo más que pude de este pasado, pero nunca logré visualizar todas las actividades que hacías, o sea, estando muy chavo, todas las actividades que hacías de estudiar, trabajar, ser papá y además de todo eso, estar apoyando la parte como de activismo, que muchas veces es simplemente es una decisión. Algo que también hacemos con mucho énfasis es tú decides qué hacer, ¿no? Decides o tirarte al suelo o pelearle, ¿no? Pero tú también decides, o me voy a echar unas chelas o me voy a formar un activismo en el que yo creo. Entonces creo que todo ese background que tienes, que has, digamos, como trabajado, te ha hecho el ser humano que eres hoy. Pero antes de pasar al presente, hay una temporada que dejas de trabajar en Chapingo y ya te vuelves más un actor más en el gobierno como servidor público. Y has tenido diferentes puestos, cargos directivos, o sea, no un cargo, digamos, como de medio pelo, sino cargos directivos que ya implican toma de decisiones. Así es. Y algo que sí me di cuenta y que me llamó muchísimo la atención es que dentro de los diferentes gobiernos en los que has estado, has tenido diferentes puestos, no sé, desarrollo social, desarrollo económico, de muchos, ¿no? Pero el que más me llamó la atención fue en seguridad, porque se repite varias veces. ¿Qué nos puedes platicar en la parte de seguridad? Fue una experiencia bonita, te voy a decir, pero al principio casi mi papá me deshereda, ¿no? Cuando supo, porque ¿cómo llegué ahí? ¿Cómo llegué a seguridad pública? O sea, te platico. En mi larga trayectoria, porque son varias situaciones que se van dando, porque yo me acuerdo que en 94, en mi situación política, me invitaron a chambear Salvador Díaz, que era uno de los profesores que yo tuve en prepa y que hoy estaba muy metido en la cuestión de la política. Él militaba en lo que fue el PMT con Eberto Castillo y todo ese rollo. Me invita y empezamos a participar, ¿no? Aquí, ya sabes, como en esos viejos tiempos se participaba y justamente se viene a dar lo que hoy se conoce como cogobierno y todo eso. Pero no me interesó en ese momento, o sea, sí participé, pero no me interesó, incluso se ganó, aunque después justamente por eso se hizo el cogobierno, porque no se lo dieron a Higinio, justamente, no recuerdo, creo que sí fue Higinio. Y se hace el cogobierno
Pero no me interesó a mí, la verdad. O sea, yo estaba ya en otro rollo y estaba incursionando en lo que es la vida del empleo en empresa privada. Y de tal forma que creo que sepas que en empresa privada trabajé en varias empresitas. Por ejemplo, empecé trabajando en la empresa privada con los hermanos Lobo en una empresa, en una filiales que ellos tienen desde PepsiCo del Norte, CAMSA, CAEMSA, cuando empezaban los de los verificentros y todo eso. Sí. Tienen varios. Y entonces entro con ellos por una prima que estaba en desarrollo, más bien en recursos humanos, y me dice, vente acá, pues trabajar, pues para que te quites tantito, ¿no? Y digo, pues órale, va. Y ya incluso ahí sí ya había terminado carrera, Pero bueno, me dice, sale, vente para acá, y me voy para allá. Y de repente, pues ya sabes, con todo, empezaban los beneficentes, hubo muchas broncas, empezó a verse una situación de ya sabes, como todo, de deformación de ese tipo de cuestiones, por llamarlo de una manera, y pues mejor renuncié y no me gustó, y me fui a trabajar al grupo Lever Industrial, en una de sus filiales que es Diversey, de productos químicos para restaurantes, para hoteles, para todo ese rollo. Me voy a trabajar con ellos y ahí me gustó un poco porque salía mucho a Veracruz, a Cuernavaca, o sea, sí, pero de repente en una tarde de amigos, llegamos a un lugar allá en México que conocido, yo creo que a lo mejor se llama La Vitrola. La Vitrola. Ahí, pues estás cotorreando, hay musiquita, cotorreando acá con los amigos y todo el rollo. Por eso es cierto que si no te acabas tu botella, pues la puedes guardar. Tenían ese sistema, entonces nos gustaba mucho ahí. Y llegamos ahí un viernes, por cierto, y de repente, así como siempre, ¿verdad? En aquella mesa hay 3 chavas, nosotros éramos 3. Y ya sabes cómo son los amigos, ¿a qué no te atreves? ¿A qué sí? ¿A qué no? ¿A qué sí? Pues órale, voy a ver, pues qué puede pasar. Y voy allá y les digo, oye, muchachos, pues miren, somos 3, ustedes son 3, ¿por qué no cotorreamos? La pasamos bien. Y me dicen, sí, pues vénganse para acá. Entonces vienen para acá. Y yo, cotorreando con una de ellas, Liliana, empiezo a cotorrear con ella y siguiéndole el juego, porque no creas que fue así como que... No, ella trabaja en Vancomer en ese momento. Y yo, pues Vancomer, qué buena onda. Fíjate que yo quise trabajar ahí, pero pues no pasé el examen, no me aceptaron. Y pues ni bro, pero pues excelente banco, ya sabes, ¿no? No, y ya después de ahí, pues ya pasamos a otro tema, cotorreando, la copita acá, jijiji, jajaja. Llega el momento de despedirnos y me dice, oye Roberto, ¿en verdad te gustaría trabajar para Vancomer? Le digo, pues sí, ya te dije, ¿no? Yo todavía... ¿Y por qué no me vas a ver el lunes? Y dije, ya la hice, ya ligué. y ya ahí me tienes que para no hacer, llego el lunes. Digo, pensé varias cosas, pero llegué el lunes allá a Centro Vancomer. Y cuando me presento me dicen, sí, ya lo están esperando. El de guardia me llevó por pasillo, porque es un laberinto eso, Y ya me lleva, todo luego llego a su oficina y veo así en la puerta que dice Liliana Bobadilla, tocaya, subdirectora de no me recuerdo qué cosa. Mira, hasta todavía lo vuelvo a pensar y se me hace así como que se me pone la carne de gallina, porque me hice chiquito, güey. O sea, dije, no manches, yo cotorreando, ¿no? Y ya me pasa y me dice, ¿cómo estás? Roberto, ¿cómo estás? Me da mi beso y mi abrazo y todo eso. Y me dice, ¿cómo ves? ¿Te interesaría trabajar para nosotros? Y digo, sí, claro. Si tú me permites y me das la oportunidad, pues va. Pues sale, va. Y le digo, ¿de qué o qué? En la gerencia del corporativo Vancomer. Y que le llego ahí. Fíjate cómo se da la cosa, ¿no? O sea, no, yo no lo pedí, te lo juro por Dios que no. Y me manda para allá. Y ahí estuve realmente poquito tiempo porque, híjole, es realmente trabajar en la banca y a esos niveles, pues sí necesitas que te guste.
porque es muy matado, ¿eh? O sea, fíjate, yo de Texcoco, vivía ahí en las Américas, salía a las 5 de la mañana para llegar a las 7 allá a Montes Urales. Yo era el que abría, yo era de todo, ya llegando todos, todo el rollo aquí, salías y de repente te decían hay que ir a Huehuetoca y te ibas a Huehuetoca y de repente te decían vete hasta Perisur, ¿no? O sea, o Xochimilco. Cruzar toda la ciudad. Sí, era... De norte a sur. Te pagaban muy bien, te pagaban todo, es más, taxis y todo el rollo. Más, tú podías sacar trajes de Palacio de Hierro, ¿no? Y luego te los descontaban, pero de donde tú quisieras. O sea, la verdad es que sí te consienten en ese sentido, pero sí te explotan muy canijo, ¿eh? O sea, son empresas, pues que por eso tienen esa. Y en alguna ocasión, que no circulaba mi coche, ahí en Natapo me encontré a un personaje y me dice, oye, ¿no te interesa trabajar para nosotros? ¿Dónde has estado? Te hemos estado buscando, tú eres partícipe de este cambio y no sé qué. Había ganado Jorge de la Vega en el 97. PRD, ¿no? PRD. Me dice, pero pues ¿por qué no te integras? Ganamos, que necesitamos gente, así. Y ya nos venimos en el transcurso de Tlatapo a Texcoco platicando de eso. Le dije, sí, pues sí, está bien. Pero eso fue, haz de cuenta, un diciembre o noviembre, no recuerdo, de 96, por ahí así. Y llegué aquí hasta el julio de 97. O sea, fue cuando llego con este personaje y le digo, pues, ¿qué onda ya? Si se puede. Me habían asaltado 2 veces en el distrito, eso fue lo que me hizo llegar acá, porque fuerte. Y entonces ya llego y me dice, sí, que no sé qué, mira, tú vas a llegar ahí como jefe del departamento de vivienda rural o alguna cosa así. Y su madre, llego, ¿y cuál? Que ya le habían dado el puesto a no sé quién. Sí sé quién, pero no te voy a decir. Y así. Entonces, pues yo dije, no, hermano, pues ahora me cumples o me dejas como estaba, pero yo ya había renunciado. Y ya, palabras, ¿eh? O sea, ¿cuánto tiempo tienes, renuncias? Digo, 2 semanas, ¿sabes? 2 semanas te veo aquí, así. Llego en 2 semanas y me salen con esto, dije, qué rollo. Y este canijo ahí me tenía sentado en su oficina, así, sin hacer nada, tampoco dado de alta. Hasta que una vez le digo, oye, no manches, ya pasaron 2 semanas. Y así como te digo, yo ya enojado me metí a su oficina y le dije, ¿de qué se trata? No, es que hermanito, que... No, a mí ¿qué rollo? Porque pues ya no puedo regresar. Y ya me agarra y me lleva a una oficina, no sabía ni de qué era. Y me dice, espérame aquí. Se mete, sale y me dice, pásale ya. Entro con una persona que está ahí. No, pues sí, es el licenciado Roberto Montiel, que lo traigo para el proyecto que te había comentado, que no sé qué. Y yo le dije, bueno, está bien, no sé qué proyecto, pero pues yo calladito, ¿no? Y el cuate empieza a decir, no, pues mira, te conoces la historia de los órganos del cuerpo y que no sé qué, y así, ¿no? Dice, pues desde entonces los jefes son muy, ya sabes, ¿no? Muy, ¿lo puedo decir? Sí. Muy mierdas, ¿no? Entonces, por esa anécdota que comenta, ¿no? Y yo digo, chihuahuas. Ya después me enteré quién era, pues era el director de seguridad pública en aquel entonces. Okay. Y pues desde entonces me quedo ahí y yo dije, puta, pero está bien. Cuando llega mi pago de la primera quincena, ¿cuánto crees que era? 1,100 y pico. Iba a decir pesos. No, pues. Como policía, güey. Yo de policía no sabía absolutamente nada. Dije, chinga, pero pues, ¿qué hacía, no? Pues ya estamos en el barco. Pues ya estamos aquí. Digo, de hecho no estaba haciendo funciones de policía, pero me contrataron como policía. Dije, hijos de su... Te juro que sí, bendito Dios y gracias al ahorro que había tenido de todo,
de todo lo que trabajé antes en la empresa privada, subsistí pues con mis hijos, porque ya sabes, ellos están acostumbrados a cierto estatus, ¿no? Entonces, siempre los hijos son así, se acostumbran al estatus y son los que sufren más. Entonces dije, puta, pues sí, bendito Dios, fíjate que yo me puse en la máquina a ver qué rollo, y veo que había algo que se llama, Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero veo que abajo dice Academia Nacional de Seguridad Pública. Dije, voy a ver de qué se trata esto, ¿no? Y me empiezo a ver. A mí se me imaginaba como que la academia era así, como que un edificio donde podías mandar a tus policías a capacitar. Como una universidad, ¿no? Como una universidad, no sé. No, nada. Perdón. Llego entonces y le digo al director, ¿saben qué? Déjenme ir a ver este rollo para ver de qué se trata. Y me voy a ver lo de la Academia de Seguridad Pública. Una tarde. Llego al edificio del Sistema Nacional. Y estaba ahí en Río, no sé qué, fíjate. Estaba ahí sobre Ejército de Oriente, pero no me acuerdo verdaderamente qué río era. Pero era un edificio. Y ya paso y en el edificio el guardia me dice, ¿dónde va? Voy a ver al secretario de la academia. Ah, sí, es el último piso, pásele. Y ya, ahí voy, paso. Se abren las puertas del elevador. No hay nada. Más que una secretaria, haz de cuenta, de aquí hasta donde dice Quinta Bobadilla, veo que está un escritorio con una señorita ahí. Pues dije a todo dar, entonces voy con ella. Ya me evitaron ya voy con ella y me dice, sí, pásele directamente con el secretario, ¿eh? En su oficina, no me lo vas a creer, no había nada. Más que un librero muy bonito, un escritorio muy bonito, 2 sillas y su silla. Era todo. Nada. Y empiezo a platicar con él, ¿no? Creo que en aquel entonces se apellidaba Loyola, no me acuerdo. Es que ya, discúlpame, pero ya mi memoria a veces mi memoria a largo plazo luego ya falla, pero la verdad es que ahí se da una buena plática y comentando mi inquietud y mis ganas pues de que se capacitara a la gente y todo ese rollo. Él me dice, oye, me parece bien, ¿y qué? ¿Cómo ves? No, mire, soy psicólogo, traemos esta currícula, digo, no sé si esté bien o mal, pero es una currícula, y pues me gustaría que la observara, ¿no? Y me dice, órale, préstamela, sí, pues ahí se la dejé, ¿no? Y mientras en Texcoco, quiero que sepas que ya se estaba implementando. Yo fui el que implementé, Roberto Montiel. Yo me fui al ejército. No, o sea, dije, a ver qué sale. Y fui y me dieron chance de que a una generación completa se le diera capacitación allá, en el ejército. Creo que en aquel entonces era un mes, ¿no? O algo así. Y luego, pues que a todo dar. Y luego otra generación y al ejército. Y luego se nos ocurre acá que aquí se puede dar capacitación sin costo, que los mismos funcionarios, obviamente titulados, pues dieran cátedra a los policías de derechos humanos, conforme a la currícula que yo había planteado, ¿no? Bueno, hasta inglés llevaban, defensa personal y psicología del criminal y cosas de ese tipo, ¿no? Y yo dije, pues a todo dar, aquí no nos... Y así se va dando, trayendo instructores incluso de los colegios del estado, ni siquiera yendo al estado, sino trayéndolos aquí, sin costo. Entonces así se va dando hasta que me abren las puertas en el gobierno del Distrito Federal, antes soy Ciudad de México, y adivina quién estaba. No te lo puedes imaginar. No. Gers Manero. Él fue el que nos abrió así totalmente las puertas para que fuéramos al desierto de los Leones a capacitarnos, sí. A Lerum. O sea, sí, te lo digo, bueno, él fue el que nos abrió las puertas, o sea, ya las puertas, ¿no? Y empezamos a meter eso. Y una vez le planteo a Jorge así en el hall
Oiga, yo creo que ya le platicó al director, pero le platicó esto, bla. No, a ver, ven, pásale, ven. Y me mete a su oficina y yo, mira, pues está haciendo esto, y por iniciativa fue esto, y ahorita ya tenemos un espacio en el sistema nacional con esto. Y se queda así, oye, Montiel, qué bien que esto. Desde hoy, así, vamos así como una plata. Desde hoy, tú eres el subdirector de la Academia de Seguridad Pública. Obvio, me río porque pues así pasan las cosas luego, ¿verdad? A veces se conforman puestos en el gobierno que ni existen. Que no existen. ¿No? Pero pues dije, bueno, pues está bien, ¿no? Y le llama al tesorero y le dice, ¿sabes qué? Desde hoy Roberto Montiel es subdirector de la Academia de Seguridad Pública, quiero que le pagues como tal. Oh, sí, felicidades y todo el rollo. Ni el cuate que me llevó, ni el director de Seguridad Pública en ese momento se enteraron. Y me dieron el puesto de seguridad, pero eso pasó un año. O sea, de lo que te comento, desde que entré a un año. O sea, un año estuve viviendo de mis ahorros, pero ya después, no, bendito Dios. Y desde ahí, bendito Dios, ya todo siempre he estado en diferentes posiciones, ¿no? Desde asesor del síndico, subdirector de desarrollo urbano, luego ya, posterior de eso, fue director de desarrollo, no, de regulación comercial antes, hoy desarrollo económico, y luego de ahí ya me mandaron fui director de seguridad pública, y yo creé la dirección de gobierno y he estado 5 veces de director de gobierno, sí, y también la creé, y y así de director de vinculación, otra vez de subdirector de transporte y vialidad, de director de transporte y vialidad. O sea, ya he pasado por varios puestos. Sí, justo era lo que te decía al principio. Pero así llego a la dirección general. Sí. Y dentro de todos estos puestos es lo que más me llamó la atención. Porque has de saber que yo también me fui. Ahorita pasamos. Mira, aquí tenemos una tradición y le invitamos una copita de vino a nuestro invitado. Estuve investigando para ver qué vino tomabas. Nosotros tenemos aquí una cava, y en la cava que tenemos de vinos, pues la atinaste, porque son de los que me gustan esos. Sí, es que son dulcecitos. Ajá. Y no manejamos vinos dulces, solamente tenemos un lambrusco, pero ahorita ese no tenía. No. Entonces, que es dulcecito. Sí, esos me gustan. Lo vamos a degustar. Ahora, ¿tú has estado en alguna cata de vinos? No, fíjate que no. En alguna ocasión, cuando fuimos mi esposa y tu servidor a Querétaro, fuimos ahí a lugares donde hacen. ¿Me acercas tu copa? Donde hacen vinos, pero realmente así no como catadores, sino te invitan, ya sabes, ¿no? Perfecto. Aquí en La Quinta, que es nuestro patrocinador oficial, hacemos catas. Estas catas, la cata, el propósito específico de la cata es degustar un vino desde todos los sentidos, ¿no? Y el propósito que ahorita estamos nosotros teniendo con estas catas es que el vino se consuma mayormente, ¿no? Ahorita, un dato estadístico: en México se consume una botella por persona al año. O sea, es decir, un mililitro por día, ¿no? O sea, es muy poquito lo que se consume. Comparado con Europa, que Portugal es uno de los que más consumen 70 botellas por cabeza al año. O sea, la diferencia son 69 botellas, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos muy jóvenes en el consumo de vino. Y creo yo, o al menos creemos aquí en La Quinta, que no se ha consumido este elixir de los dioses porque hay mucho tabú alrededor de, claro, ¿no? Una que es de un estatus alto, que no cualquiera puede degustarlo, y la otra que es la que estamos como rompiendo este paradigma es que no sé tomar vino. Uh-huh. Entonces, algo muy sencillo es justo en las catas. Entonces, en una cata, te voy a hacer una cata rápidamente, ayúdame con la copa. Lo primero que se hace en las catas es ver el vino, ¿no? Entonces, si tú puedes poner como un fondo blanco, una servilletita, mira aquí. Sí. Entonces la pones de ladito, así sin miedo a que se te caiga. Sí. No, así, acuéstala tantito.
y que el fondo esté acá abajo, aquí abajito. ¿Sí? Sí, pero tú vela desde arriba, mira, póntela así. Sí. Y vas a ver ahí ciertas tonalidades del vino. Sí. ¿Qué colores alcanzas a ver? Color justamente entre vino, naranja y rojito. Exactamente, esos son los colores que se alcanzan a ver. En estricto sentido, en las orillas se forma como una media luna, como una U, se le llaman ribetes. Sí. Y ahí esos son los colores que se distinguen más del vino. Entonces ahí están más violáceos, más color vino, como decías al principio. Ya una vez que tuviste los colores, que utilizaste la vista, ahora vamos a utilizar el olfato y vamos a olerlo muy despacito. ¿Qué aromas te evoca a la mente, a la memoria? ¿Qué aroma? Bueno, sí, uva, pero se me como te iba a decir membrillo. Ajá, sí. Ahí te va, eso es lo padre. Ahora, vamos, si quieres ponle así en la mesa y vamos a oxigenarlo. Tú lo mueves así, así, dándole vueltecitas. Ándale. Ahora, inmediatamente, nuevamente, acércatelo a la nariz. Sí, como cereza, ¿no? Ajá. Justo. Sí, ¿no? Exacto. Está ese toque membrillo que le da un como olor a dulce, ¿no? Ese cereza que ya es un fruto rojo, que justo son los aromas que arroja un vino tinto. En este caso sí es un vino tinto dulce. Normalmente los vinos tintos son secos y tienen aromas dulces, ¿no? Sí. Pero específicamente sí es dulce. Ahora que ya lo oliste, vamos a llevarlo a la boca. Ahora, ¿a poco no sabe bien rico? sí, está bien rico. Y justo se toma frío. Este tipo de vinos, cuando son dulces, se toman fríos de preferencia para que el sabor sea más vistoso. Ahora, de lo que oliste a lo que probaste, ¿qué sabor te deja en la boca? Como uva. Uva y cereza. Sí, como uva. A ver, vamos a darle otro traguito más. Como... ¿A qué? Ese se le llama astringencia. Como... Cuando se te seca un poquito la boca, se le llama astringencia. Y el sabor que te evoca, tú lo puedes describir como quieras. Ahorita es justo lo que tratamos. No necesitas decir un lenguaje de sommelier, de decir, es que me evoca un sabor redondo. No, simplemente es, ¿qué te recuerda? ¿Qué me recuerda? Ajá. Me recuerda... No me lo vas a creer, pero sí me recuerda así como cuando entrabas a la casa de mi papá y olía como madera o algo así. Justo. Mira, hasta se me echó una la piel. Esa es la... Justo, con esto, en serio. No me cotorrees, ¿no? No. Porque con eso... esto... No. Eso es lo que hace el vino. Realmente son tonos de madera que tiene el vino. El aroma que tiene sí es de madera. Tú cuando fermentas un vino, lo fermentas en barricas. Y las barricas de qué están hechas, pues de madera. Sí. Entonces el vino va a adquirir esos sabores de madera. Entonces, por eso es que la memoria olfativa es la que tenemos más larga, ¿no? Es lo que recordamos mucho más fácilmente. Por eso cuando tú empiezas a decir, es que no le encuentro sabor. Y cuando yo te digo, ¿a qué te recuerda? Cuando tú recuerdas esos momentos que para ti significaban algo especial, llegar a la casa de tu papá y ese olor que disfrutas, ¿no? Sí, porque era muy tradicional, era madera, o sea, madera. Y los vinos tienen eso. Y créeme, por ejemplo, en otra cata que hicimos, una persona, el vino que probamos, así dijo, me recuerda a melancolía. Porque cuando llegaba yo a la casa y llegaba ese olor, me ponía como melancólico. Entonces son momentos, sensaciones, sentimientos y emociones que genera el vino. No necesitas tener mayor conocimiento en el vino, sino simplemente degustarlo
de una manera tranquila donde utilizas la vista, el olfato y el gusto, y eso que te recuerda regularmente es de lo que está compuesto el vino. Entonces, digo, con esto cerramos la cata, pero salud, Roberto, muchísimas gracias por haber venido. No. Y ahora pasamos a una parte importante. Digo, ya nos contaste un poquito de la historia de cómo llegaste a la seguridad pública. A una pregunta en específico. Supongo que obviamente en seguridad pública hay muchos temas muy difíciles, sí, ¿no? En específico, ahorita actualmente el país y en específico el mundo vive temas muy fuertes de inseguridad. Entonces, obviamente la parte de seguridad pública es algo muy importante en cualquier ámbito, ¿no? ¿Con qué problema fuerte te has enfrentado estando en seguridad pública y cómo lo resolviste? Híjole, hermano, son muchos. O sea, la verdad es un tema muy complejo. Seguridad pública es muy complejo, pero te voy a decir algo. El enfrentar, por ejemplo, a gente mala, o sea, gente... cuando digo gente mala, son ya de la maña, que le llaman sicarios, por ejemplo, y sicarios de que tú sabes que pertenecen a un cártel mayúscula. Esto se dio en el estado de Morelos, te he de decir. El hecho de ver cerquita, así como estamos tú y yo, a gente de ese tipo, y que te estén diciendo estás conmigo en mi contra, y que tú tengas que empezar a tratar de establecer un diálogo inexistente y que cuesta mucho trabajo, o sea, porque no sabes cómo va a reaccionar. Verdaderamente es muy complicado eso. A mí me pasó y te lo juro que fue muy difícil. Finalmente la libramos, que bueno, por eso estamos aquí platicando, pero sí fue muy complicado. ¿Cómo se resolvió en esa situación? Haz de cuenta que tú estás en tu escritorio a todo dar, como siempre, ¿sí? Ahí está un asistente, está mi esposa, está la hija del director en ese entonces, está otra persona que no me acuerdo cómo se llama, y de repente entra así como Juan por su casa, un tipo mal encarado, no creas que de sombrero y con el llave, no, solamente como con su gorrita de beisbolera y pistola al cinto, y entra y con un maletincito y llega que de frente así te dice... Me mandan esto. Así, eso sí es verdad, aparece de película, pero así es, ¿eh? Y tú dices, híjole, no, pues no, yo no, disculpe, qué bueno, le agradezco, pero no quiero eso. Sin abrirlo y sin nada, ¿eh? No sabías qué, pero lo que sí te puedo decir es que los tenías de corbata, ¿no? Porque, claro. Pues la verdad es que sí está canijo, ¿no? Y... platicar con esta persona y decir, ¿pero qué? Entonces eso significa que está en nuestra contra, que no sé qué. Dije, no, para nada, o sea, yo respeto mucho a todo mundo, lo que ustedes hacen, considero que es un negocio como cualquier negocio, ¿sí? Y pues yo los vislumbro a ustedes como empresarios, pero pues finalmente entiendo que en nuestra sociedad todavía no está dada para eso, todavía no está preparada para ese tipo de situaciones, ¿no? Y le digo, mira, te lo juro que estaba hablando cuando se presentó esto, así te lo estoy diciendo, pero en ese momento fue sin pensar, o sea, fue así como las palabras te salían solitas, ¿no? Uh-huh. Y decía, sí, la verdad es que no estoy en contra de ustedes. Yo así lo veo, simple y sencillamente, pues no. Así como vienes tú y me dices, pues, aunque viniera uno de uniformes o uno de esto a ofrecer, no, pues no. Yo respeto eso, pero la verdad de las cosas, pues, ¿por qué no nos ayudas? Mira, primero que nada, yo quisiera que nos ayudaran en ¿cómo se llama? En no dar esto, venderlo a las escuelas, o sea, entiende que son chamacos preparatorianos que pues, ¿no? Habrá el momento y existirá el día en que esto se legalice, pero ahorita no está legalizado. Entonces yo no estoy en desacuerdo que ustedes vendan lo que tengan que vender, pero esto no. Pero la otra cuestión importante es, mira,
Aquí tenemos muchos delitos del fuero común, que tengo entendido que muchos de ellos pues se llevan a cabo por gente que ustedes de alguna forma tienen, pero no son gente de sus células de alto nivel, sino son como de nivel bajo, ¿no? Entonces roban, secuestran, roban carros, roban partes de carros. ¿Por qué no nos ayudas en la cuestión del ¿cómo se llama? Del delito de fuero común? No dijo nada el tipo, te lo juro, no dijo nada, agarró y así como vino, su maletita así como vino, se fue y desapareció. Ningún policía tomó placas, ningún policía tomó fotos, ningún policía hizo algo para no permitirle el paso. Eso te da un indicativo y te dice, no, ya lo conocían, no soy el primero, ya han de haber venido con alguien más, etcétera, etcétera. Y sí, hay varias gentes que se dedican y ellos son sus proveedores, por ejemplo, de los mismos funcionarios, y pues así es como les pagan, o ve tú a saber. El hecho es de que para mí fue muy complicada esa situación, no se dijo nada, no me dijo nada, pero jamás de los jamases se volvió a presentar, ¿sí? O cuando menos yo jamás lo vi, lo volví a ver, ¿sí? Lo que sí te puedo decir, y eso es un hecho, ahí está, se puede ver, es que empezaron a bajar los índices de delincuencia del fuero común. Del fuero común, en lo que fue esa zona, que es la zona norte o sur, no sé, de Morelos, desde Xochitepec, Temixco, Puente de Ixtla, toda esa parte. Digamos que la parte un poco más turística, porque es donde están los balnearios, donde está todo ese rollo, empezó a bajar. Se dio una situación ahí con un escritor que sí fue muy comentada, e incluso su papá, más bien con el hijo de un escritor, su papá hizo una marcha y todo ese rollo. Pero eso fue por una situación muy localizada y muy particular y todo eso. Pero de ahí en fuera empezaron a bajar. Y eso quiere decir, no nos metimos con ellos. ¿Para qué te voy a decir? Además era de fuero federal, no era jamás de los y tenían esa instrucción los policías. No, ni ¿para qué se van a arriesgar? No. En alguna ocasión nos tocó a mi esposa y a mí ver una situación, híjole, que no, es que mira, todo esto que te puedo platicar hasta parece de película, y te lo estoy platicando en buena lid, pero la verdad está canijo, o sea, es de que cuando entras a Xochitepec pasas la caseta y luego está una gasolinera y está una tienda de ¿cómo se llama? Tiendas de estas de autoservicio, pues no recuerdo qué tienda, y además no te voy a decir cuál, porque invento gol, pero estaba ahí y ahí existe todavía. Y de repente vamos, fíjate, coincidencia, vamos llegando nosotros de Texcoco, justamente pasando la caseta, y de repente pasa mi esposa a cargar gasolina. Teníamos un Pointer, pasa y se estaciona para cargar gas, y así vemos que está la patrulla y se llega otra camioneta y se le pone enfrente y los bajan. Bajaron a los conductores, a los policías, y les ponen una madrina de esas de que, ¿no? Y de repente haz de cuenta como que, digo, yo me imagino que alguien le dijo, no, ellos no son, o alguna cosa así, me imagino, no lo sé, es cierto, porque hasta dicen, hijos de su, ¿qué me dicen? Paran a los oficiales, los sacuden y los meten y le dicen, órale, váyanse, antes de que me arrepienta, ahora así, agarran y se van, después de que les dieron una mano. Wow. No, pues, cosas así bien. Me imagino, por eso, bien inverosímiles. Por eso te preguntaba qué problema te habías enfrentado, porque pues, la seguridad pública, pues sabemos lo difícil que es. No, es muy complicada. Te voy a decir, existe un paradigma y ese no se va a quitar, yo creo, con seguridad pública. Y porque lo han hecho, se han encargado de hacer los malos directivos, yo creo, no sé, porque se piensa que el policía pues es malo, ¿no? Y yo creo que sí, ha de haber algunos, pero la verdad es que los han hecho así. Un policía vive en la incertidumbre total. Sí, eso no sabe si mañana va a amanecer. Y por esa situación, su condición
es totalmente inestable. Inestable en el sentido de su personalidad, de sus actuares, de todo. Además de que estaban mal pagados, además de que muchas cosas, y además de que están expensas de recibir órdenes buenas o malas, pero no tienen criterio para decir, no lo hago porque esto está mal, no, lo haces porque siguen órdenes. haces, ¿no? Entonces, porque yo te lo estoy ordenando. Esa es una situación muy complicada que se ha venido dando en los cuerpos de seguridad pública, que muchos nadie lo ve, pero que es muy complicado de quitar, y que, porque digamos que las conformaciones son así. Por eso dice el dicho que policía siempre policía, ¿no? Porque ha sido complicado meterse a ese tipo de situaciones. Pero lo real es que parte de la inestabilidad que te platico, pues es que, como todos, ¿verdad? Pero ellos más, salen de su casa, pero no saben si regresan, ¿no? Claro. Y te lo digo en buena lid porque yo lo he vivido, yo lo he visto, ¿no? Teníamos un oficial allí también en Morelos. Y te platico de Morelos porque es donde más se ha vivido una situación que se puede vivir en cualquier lugar, cada día más, ¿verdad? Pero ahí no inventes, o sea, había un oficial que siempre andaba con chaleco. Siempre andaba con... Es más, a mí ese oficial me ayudó a subir mi tanque estacionario, fue uno de los que me ayudó, al techo de su casa en aquel entonces, ya no la tengo, pero en su casa me ayudó a subir el tanque, ese oficial. Y siempre con su, bien parecido el tipo, bien serio, o sea, bien. Y de repente llega una riña reportan una riña de un bar, llega y lo reciben con un balazo en el pecho. Ese día no llevaba el chaleco. Sí. Murió instantáneamente en el pecho, en el corazón, de una 45. Así dices, pero ¿cómo ese apenas ayer me ayudó y ahorita ya está muerto ese cuate, ¿no? Su esposa, pues con 2 niñitos, pues ingresó a la policía sin ser policía, ¿no? Pero es como le ayudaron, pues, que ella entrara. Y la verdad, pues, como siempre, todo se deforma, ¿no? Entonces, es muy feo. La verdad es feo, pero te digo, fíjate, es un ejemplo de inestabilidad que puede tener ellos, ¿no? O sea, no tienes nada visto, nada comprado. Sin embargo, pues eso no lo entendemos muchas personas, porque desgraciadamente, pues varios también se encargan de la deformación total de eso, ¿no? Pero también porque no lo entienden, ¿no? Y por ejemplo, te voy a decir, yo tuve una discusión fuerte en aquellos viejos tiempos con la que era directora o no sé qué, era coordinadora, directora, no sé qué, del Centro de Control de Confianzas en el Estado de México. Y yo le decía, yo estoy en contra de esto. Pero le voy a decir por qué estoy en contra, porque como se están manejando los estándares y como se manejan las cosas que es para darle la torre al policía, dejarlo sin trabajo, dejarlo sin nada, no es lo correcto. Aquí lo correcto sería que te fueras fijando cuáles son sus debilidades de esa persona, en qué está fallando, si es drogadicto, si no es drogadicto, si tiene problemas familiares, si no, pues para ayudarlo, sí, para tratar de ayudarlo. Pero si tú de entradas usas este instrumento de gobierno para darle en la torre, pues ya está mal ahí. Ya está mal ahí, ¿no? Entonces por eso muchos policías dicen dentro de todo esto que estamos platicando, debe de haber la parte bonita. Claro. ¿Qué anécdota nos puedes contar que sea como satisfactoria, que digas, ahí está, bueno? Hay varias, hay varias partes interesantes y que son buenas. Y por ejemplo, hay varios policías que hoy están viendo una situación diferente y que se promueven verdaderamente y se preocupan por ser estudiados, por ser por tener una carrera, porque ya no se dejen maniatar ni manipular, porque ya hay muchos. Y eso es una satisfacción para mí, porque cuando yo llego a Texcoco, yo tenía una idea, no sé si buena, mala, no lo sé, pero yo decía, por lo que ya te platiqué, yo decía, a ver, para que verdaderamente un policía o un abogado defienda a un policía, debió de haber sido policía, ¿sí?
entender cuál es su situación. Por lo tanto, yo creo que los oficiales debiéramos de promover que estudiaran para la licenciatura en Derecho, ¿no? Ya después hoy hay licenciaturas en Seguridad Pública y cosas de eso, pero en ese entonces todavía la licenciatura en Derecho. Y decía yo, para que un psicólogo entienda a un policía, pues también debió de haber sido policía, ¿no? Entonces, pues que se meta a estudiar para psicólogo. Entonces, les empecé a aperturar esa parte de que pudieran estudiar y trabajar, porque los turnos ahí eran de 24 por 24. De tal forma, Roberto, que ahí por primera ocasión, cuando yo estuve de director, se crea el turno de 24 por 48. ¿Y qué hacías en esa parte? Porque también era ya un compromiso. Entonces, tú trabajabas 24 horas, salías de trabajar, te ibas a tu casita, todo dar, chido, descansabas, ¿sí? De todo ese día. Y al día siguiente, hay unas partes que le llaman imaginaria, porque la imaginaria es de que tú regresas a capacitarse, ¿no? A tener tiro, defensa personal, no sé. Aquí la idea era de que se fueran a la escuela, que verdaderamente trajeran un justificante de que estaban estudiando. Llámese la prepa, llámese la universidad, llámese lo que sea. Y lo hicieron varios. Varios evidentemente no lo terminaron, porque además, pues cuando yo salgo, pues regresan al 24 por 24 y van luego las calmadas, ¿no? Pero varios sí continuaron ese ciclo, y la verdad, hoy hay varios policías en Texcoco que sí tienen la carrera. No es lo mismo al revés, que lleguen a ser policías siendo abogados. Siendo abogados, ustedes, ¿por qué? Porque su mente ya está en otro lugar. ¿Sí me explico? Dices, pues lo de antes, vuelves a hablar, pues aunque sea de policía, porque no hay trabajo, ¿no? Y lo que se convirtió en aquellos entonces, y muchos no lo ven aún en estos días, ¿eh? Muchos no lo entienden esa parte, ¿eh? Pero lo que era antes de que, aunque sea de policía, por eso entraban hijos de por compadrazgos, por mal pagados, mal capacitados, mal todos, pues por eso también es parte de la historia, ¿no? Pero hoy día, por ejemplo, pasa parecido, ¿no? Llegan con carrera, pero verdaderamente, aunque sea de policía. Y lo que se volvió en un momento, en una cadena, en la última cadena laboral, en lo más bajo de la cadena laboral, pues hoy, lejos de ser lo más alto, pues no es verdad. Ahora no es así la situación. Son gente sin preparación, sin nada, pero el ego te empieza a... O sea, yo soy, pero además policía. Entonces, además de ser la ley, la justicia y la razón, pues también puedo hacer esto y aquello y más aquello y se ha estado. ¿Sí me explico? Entonces, ese tipo de situaciones verdaderamente, pues muchos no lo saben, muchos no lo entienden, muchos se hacen como que sí, como que no. Oye, hablabas de la profesionalización de estudiar. Tú, además de ser licenciado en psicología, también tienes la licenciatura en Derecho. Sí, soy licenciado en Derecho, ahí sí estoy titulado y cedulado. ¿Por qué decidiste estudiar Derecho? Porque mira, fue todo muy curioso. Fue una situación así que mi esposa tuvo mucho que ver, porque, y te voy a decir, porque sucede que mi papá quería que fuera yo licenciado en Derecho. Nunca le hice caso, siempre en la confrontación de no, ¿por qué voy a ser licenciado en Derecho? ¿Por qué? No me gusta. Entonces, de repente, en mi trayectoria académica, me meto a estudiar, cuando estuve en la policía, me meto a estudiar una maestría, según yo, en criminología, y no la concluí, ¿no? Y luego nos vamos a Morelos y me meto a estudiar otra maestría en educación, y no la concluí, ¿no? Entonces, por muchos motivos, no creas que porque no quería, sino que se iban a presentar varias situaciones. De repente llegamos a Texcoco y me dice mi esposa en 2014 por ahí, y regresamos a Texcoco y le dije yo, voy a estudiar una maestría, y me dice, deja de estar haciendo tarde, estás gastando nada más a lo puro tarde. Y sí, pues si te pones a ver eso,
pues está canijo, ¿no? Estar gastando ahora sí que la ignorancia cuesta, la educación cuesta, pero la ignorancia cuesta más, y de repente dices, no manches, ¿no? Pero sí es cierto, estaba gastando situaciones. El conocimiento se te queda, pero verdaderamente pues no tienes algo que te respalde. Entonces dices, sí, tienes razón, ¿no? Y ella me dijo, mira, ¿por qué no estudias Derecho? Tienes el perfil, tienes la experiencia, tu trabajo que has venido desempeñando está muy ligado a esa parte. ¿Por qué no estudias Derecho? Y además velo como un homenaje post-mortem a tu padre. Pues ahí fue donde me dio la torre. La verdad me di la torre ahí porque dije, pues sí, cierto. Y que me meto a estudiar Derecho. Y una carrera de 3 años no la terminé tampoco en 3 años, ¿eh? Me aventé como 4, ¿no? Como 4 y medio. Y es entendible, ¿no? Porque sí, el ritmo de vida está complicado. Sí. Y dije, pues sí, me voy a invitar. Y me metí a estudiar en una filial del Unitec. Lo que decías hace rato, hoy se dan posibilidades de estudio que antes no tenías. Y que hoy, desde la comodidad de tu hogar, desde una plataforma en línea, pues puedes estudiar. Y antes eso no existía, ¿no? Claro. Existía la universidad abierta, que apenas en la UNAM empezaba a que tú podías ir a asesorías 3 veces a la semana o así, pero no existía nada comparado con lo de hoy. Entonces me empiezo a meter en esa situación, y la verdad de las cosas es que sí me clavé bastante y me titulé con tesis y todo ese rollo, y la verdad es que pues ya finalmente me sentí muy satisfecho, mi esposa también, al igual que yo me siento de ella. Quiero que sepas que es licenciada en psicología y además ella sí terminó la maestría en educación y dice que va por el doctorado, a ver si es cierto, ¿no? Pero pues ya la estás comprometiendo. Sí, no, bueno, pues ya ella sabrá, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que, y es mucha presión, ¿eh? Te digo que sí es presión y es difícil, y más luego ya cuando se van pasando los años, y luego que ya te dio COVID y tu memoria ya a corto y mediano plazo no es tan buena, pues sí se hace más complicado, ¿eh? Pero bendito Dios, sí, digo, mira, hoy bendito Dios, ejerzo la carrera como no la abogacía, porque no litigando, ¿no? O sea, no litigando porque pues soy funcionario, ¿verdad? Entonces no puedo, pero tengo mi despacho donde varios pasantes y una abogada son las que me hacen fuerte ahí, y ya nomás conmigo pues ya platicamos, ya discutimos los temas, pero no la puedo verdaderamente ejercer o litigar, ¿no? Como dicen. Pero sí soy licenciado en Derecho y hoy doy clase, por ejemplo, ¿no? En una universidad. Regresando un poquito al tema de la seguridad pública, digo, has estado en diferentes cargos, ¿no? No solamente en seguridad pública, sino también en desarrollo económico, etcétera, y eso te ha formado. Pero algo que también me llamó mucho la atención es, estás como director de seguridad pública, pero llegaste a un penal a ser subdirector o bueno, subdirector, sí. De un penal. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de estar en un penal? Fue una experiencia buena, como todas las experiencias es buena, pero sí ves muchas cosas malas, ¿no? Que también te van formando y vas viendo que mucha gente que está ahí, pues no debiera de estar ahí. Es verdad eso que dicen, ¿eh? Mucha gente que está en los penales no debiera de estar en los penales, pero bueno, así son las cuestiones en el sistema. Y te voy a decir algo, yo llego allá muy curiosamente porque, de hecho, llego a Morelos por un general amigo de nosotros, lo conocimos siendo director general de seguridad pública, y lo conocemos, por cierto que quiero mucho a ese general, que no sé si viva todavía, además ya tiene mucho que no lo veo, y él me ofrece llegar a Morelos. Llego directamente a la Secretaría de Seguridad Pública con el general Menchaca. En aquel entonces gobernaba el PAN allá, estaba Adame de gobernador. Y llego ahí y él justamente nos comisiona a Xochitepec, Morelos. Y después de ahí, él es el que se van dando los cambios naturales de gobiernos y me dice, necesitamos a alguien en Playa del Carmen, ¿no? En Quintana Roo. No, me dijo, en Quintana Roo. Le digo, sí, está bien. Quiero que vayas y te entrevistes con el general Villa. Él estaba de secretario de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo.
Le digo, sí, voy. Pues total. Y llego a Chetumal y me entrevistan allá y me dicen, no, pues ¿cómo ves el autogobierno? Y la verdad, Roberto, no sabía ni de qué me estaban hablando, ¿eh? O sea, no crees que... ¿no? Y dije, no, pues mal, ¿no? Se referían al autogobierno dentro de los penales. No, pues mal. ¿Y qué harías para no, pues muchas cosas, ¿no? Pero pues tendríamos que hacer un análisis, ver y todo eso, ¿no? Para que verdaderamente vayamos. O sea, me la aventé sin conocer. Regreso y le digo, me platico a mi esposa y ella fue la que me dice, a ver, pues vamos a ver en internet. Se mete al internet y empieza a ver pues, situaciones en los países, en algunos de los Países Bajos, que ya la seguridad es privada, ¿no? Ya está privatizado todo ese rollo, las cárceles y cosas así, y cómo ellos van ejerciendo la situación de verdaderamente como empresas o grandes empresas que generan algún artículo, alguna situación y lo sacan, ¿no? De ahí. Entonces yo dije, puta, pues me acordé de una amiga que tenemos acá en Texcoco, que ella, yo me acuerdo que aquí en el penal que está aquí arriba, hacía bancas para jardines y todo, aquí las hacían. Y me acordé de esa situación y dije, pues sí, ¿no? Y dije, pues vamos a ver, le vamos a poner industria penitenciaria, ¿no? Y de repente llego allá con esa situación y les empiezo a platicar de la industria penitenciaria y la única industria allá en Quintana Roo pues es la hotelera, no hay otra. Entonces imagínate tú, te digo imagínate porque así pasó por mi mente, haciendo colchas, haciendo sábanas, todos los blancos, haciendo carpintería, haciendo sobre diseños y todo ese rollo, haciendo estructuras metálicas, un sinfín de situaciones que le pudiera interesar a los hoteles, ¿no? Y sucede que llego con ese planteamiento y les parece bien, en serio les pareció bien. O sea, suerte, no suerte, yo creo que estaban en apertura, y sí, yo creo que sí, porque has de saber que en el gobierno de Roberto Borges, las cárceles estaban justamente manejadas por puros militares, y mis respetos, es en serio, mis respetos. O sea, es gente que te deja chambear, te deja trabajar finalmente, y te deja trabajar así, literal como es. Y entonces tú empiezas a ver ese tipo de situaciones y te clavas ahí y empiezas a platicar con empresas grandes como AOHL, españoles, esta empresa constructora ICA, con grandes empresas así y hoteleras también, ¿no? De grandes consorcios, no con los chiquitos, sino con grandes consorcios. Entonces a ellos se les plantea de otra manera la situación, se les empieza a decir, a ver, ¿qué le parecería a usted mano de obra 24 horas al día, que les estén a bajo costo, bla, 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 que se comercialice por parte de ustedes o no lo comercializan o etcétera, etcétera? Y que además que ustedes hagan el diseño de sus muebles, de esto, de lo que quieren, de sus sábanas, de sus cosas, bla, bla, bla. Y que la mano de obra sea en el penal. Bueno, para esto te voy a decir que me mandan al penal de Playa del Carmen como programa piloto, por decir algo. Y bien, fíjate que se empieza a pulular esta situación, empieza a haber algunas situaciones, se realiza una maqueta enorme de cómo se iba a conformar tanto los talleres, cómo se iba a mejorar a los internos trabajadores, las situaciones de sus instalaciones, bueno, hasta alberca les iban a poner, canchas, bla, bla, bla. Y en una reunión que se tuvo con los internos, me acuerdo mucho que cuando se les dice, pues para que vean la buena voluntad, dice que quieren que se les empiece a trabajar, y todos pidieron una capilla, ¿no? Y hacen la capilla.
Bueno, fue multiusos, fue una capilla multiusos, ¿no? Porque ya ves que ahí las religiones pues, también son varias. Entonces fue una capilla multiusos y bien, estaban contentos y todo ese rollo. Y ahí iba a caminar, incluso ahí se iba a acabar el autogobierno, porque ya no se iba a manejar efectivo dentro de las cárceles. Se iba a manejar por tarjeta. Y la tarjeta la manejaba pues algún familiar que el preso dijera, o bien los directores o alcaides, ¿no? Ellos bajo resguardo, para que cuando ascendieran a su libertad condicional o libertad o tuvieran su ahorro, para que no pasara justamente lo que pasa o lo que pasaba ahí, que haz de cuenta, salían del penal, el penal está en la selva, no creas que hoy no sé si haya carretera, pero antes era terracería para llegar allá, y estaba a 8 kilómetros de lo que es la entrada a Playa del Carmen, ¿no? Todavía selva 8 kilómetros hacia adentro. Entonces, cuando salían preliberados o liberados, que les llaman, o cosas así, no manches, tenían que caminar porque no los llevaban, o sea, caminaban. Y la verdad, hermano, para pasar todo eso era muy complicado, porque yo, por ejemplo, que llevaba una camioneta, tú ibas por la carretera y veías culebras, tarántulas, lagartijas corriendo, la selva, pues, o sea, bien canijo. Entonces, de tal forma que salían y al día siguiente ya estaban dentro otra vez. Chivo. Sí. Porque habían cometido algo. Habían cometido, pero a propósito. Porque mejor se regresan, pues ¿para qué? Muchos de los que están ahí internos ni siquiera son del estado, son de Tabasco, de Guatemala, de otros lugares, ¿no? O pertenecen a células delictivas fuertes, como en aquel entonces allá eran los pelones y los zetas, ¿no? Entonces imagínate, o sea, la verdad es que sí estaba complicado y la verdad es el penal. Pero ¿qué pasó? De repente hubo un cambio por una disputa que hay ahí. Empiezan a cambiar a todos los alcaldes de las prisiones y empiezan a meter a policía judicial o policías judiciales del norte, de aquí, de aquí. En donde yo estaba llega uno de Durango y ese cuate pues tuvo que salir huido porque pues vete a saber en qué estaba metido. No sé, pero la verdad es que tuvo que salir huido de ahí. Y entonces así se dan las cosas luego. Oye, pero qué padre, ¿no? Se oye bastante bien, porque justo yo creo que uno de los problemas que tienen todos los que están presos cuando salen es la reinserción a la vida, ¿no? Eso es importante porque imagínate lo que iba a pasar ahí. Iban a ser, ya los que salieran iban a tener el compromiso, las diferentes empresas hoteleras, de tenerlos ahí 6 meses trabajando. Ya tienen chamba saliendo. Ya tienen chamba que saliendo. Es algo muy difícil de conseguir justo. Exacto, ¿no? Con las posibilidades de si querían y si se portaban bien, y había, claro, bajo supervisión de gobierno, ¿no? Pero si se portaban bien, si querían, ellos se podían quedar ahí a trabajar. O sea, estaba el programa. Evidentemente esto ya no pasó a más, porque esto también se tiene que meter a cámaras y todo el rollo, ¿no? Pero la verdad estaba de lujo. La iniciativa estaba muy padre. Muy padre, pero... Roberto. Pero se vivió. Muy interesante todo tu historial. La verdad es que a mí me entusiasma mucho escuchar todo eso. No, y hay más todavía. Me imagino. Digo, podríamos extendernos muchísimo, pero digo, siendo respetuosos de tu tiempo, vamos cerrando la entrevista. Y normalmente cuando tenemos aquí a entrevistados, hacemos un ejercicio al final. Este ejercicio va muy enfocado a dar un mensaje a la gente que nos ve, ¿no? Pero este mensaje no va directo al público en general, sino invitamos el entrevistado a que le mande un mensaje a su círculo cercano. Nos mencionabas que tenías 6 hijos, ¿no? 6 hijos. De estos 6 hijos, sí fueron de diferente matrimonio. Sí. Pero, ¿qué palabras o qué mensaje? Bueno, imagina, no te imagines. Es más bien, este video se va a subir a las redes sociales, específicamente la entrevista completa en YouTube. Y ahí se va a quedar, va a perdurar y lo va a ver cualquier persona, ¿no? En cualquier momento, tus hijos van a tener la oportunidad de verlo, ¿no? Cuando estén viendo este video, ¿qué te gustaría decirles a tus hijos como mensaje si los tuvieras de frente? Empecemos por el mayor. Empecemos por el mayor, que me siento muy, muy orgulloso, muy satisfecho de él, que le doy gracias por los nietos que me ha dado y que le doy gracias por decisiones que él ha tomado, que para él me imagino han sido difíciles, pero que han estado bien, y que
me disculpe de no haber estado con él posterior de los 4 años que estuve, pero que fueron situaciones que ni siquiera son ajenas o que fueron culpa de él, sino fueron ajenas totalmente de él, y que lo amo y que lo amaré siempre a él, ¿no? Realmente con todos mis hijos, con mi hijo, el que continúa, Jonathan, que me siento también orgulloso de él, que él es ingeniero industrial. Además, él, déjame te comento que por su esfuerzo, él hizo una carrera también como piloto privado, pero que sin embargo, pues se le ha ganado mucho la situación de su trabajo que ha desempeñado desde hace mucho tiempo, que es en los antros, y que eso le ha venido causando una situación complicada, difícil, que hoy está casado y que va a tener un bebé, me va a dar un nieto más, y que ojalá pueda superar esa situación, y que verdaderamente que sepa pues él que es una persona súper inteligente y que puede desarrollar muy bien su intelecto en la carrera que él escogió, que se dedique más a esa situación, y que hay formas y que verdaderamente hay empleos, que él los busque y que tiene que hacerlo, pues. Es con él con el que la verdad quiero, pues quisiera decirle muchas cosas, ¿no? O sea, él desde pequeño fue más consentido que nadie, te lo puedo decir, y eso implica el que no tenga límites, pues finalmente a lo mejor es el que más situaciones complicadas me ha venido, o le ha venido dando a toda su mamá, a toda la familia, algunas situaciones problemáticas, pero nada que no se han podido resolver, bendito Dios se han podido resolver, pero yo creo que él puede ser mucho más de lo que hoy va a tener ya me dio un nieto, tiene 12 años, al cual la adoro, pero hoy va a ser papá otra vez, ¿no? Y que pues me gustaría que ya se dedicara a esa situación seriamente, pues, ¿no? Tiene 36 años y pues yo creo que ya. Y al que sigue de Octavio es una lindura, mi hijo. O sea, yo creo que ese es el que siempre ha visto por su papito y por su mamá, también por todos. O sea, es una persona, Roberto, que tiene muy arraigada la situación de cuidado, de preocuparse por los demás. Y te digo, con su papá lo ha apoyado bastante, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te puedo decir de él? Y de Roberto, pues es una persona muy autosuficiente y muy independiente, o sea, duro, fuerte, yo creo como su madre, ¿no? O sea, y tiene un buen trabajo, él es ingeniero en ¿cómo se llama? Animación digital, y es una persona de la cual yo me siento muy orgulloso, deportista al 100, o sea, deportista al 100, y es una persona que se preocupa mucho por estar bien él, y qué bueno, ¿no? Y Rodrigo, pues me gustaría que también ya se diera cuenta de que ya está grande, tiene 27 años, y que se encauzara pues en una situación de lo que él le gusta, que es la cuestión del ser paramédico y la criminología y no sé qué, pues que se enfoque a esa situación, ¿no? Que le deje de estar jugando al vivo, y que termine con sus fantasmas y sus traumas y lo que tenga, que seguramente tiene, ¿verdad? Pero que finalmente los únicos culpables de lo que somos o no somos, pues somos nosotros mismos, ¿no? Claro. Y en ese sentido eso me gustaría decirle a él, y a mi hijita, la más pequeña, que la amo, que es la princesa que hoy está lejos, pero que la recuerdo siempre, y que estoy muy orgulloso y muy satisfecho de ella, porque es una mujer fuerte, es una mujer que siento que va a sobresalir bastante, apenas está empezando en Mérida, y que le eche muchas ganas, que se cuide mucho, que no tenga
algunas situaciones complicadas, porque en esta vida hay muchas complicadas, pero que no se deje sulibellar por situaciones ya vanas y que verdaderamente le eche muchas ganas. Eso sería lo que yo... Y a mi esposa, pues agradecerle todo, ¿no? Justo te iba a decir. Todo. A mi esposa le debo muchas cosas. Muchas cosas. Por sus cuidados. Que a veces se exageran los cuidados, pero no me deja hacer absolutamente nada. Pero que pues la amo y la amaré siempre, ¿no? Muchas gracias por abrirte de esa manera con nosotros. No, hermanos, es que... Por último, si tuvieras aquí a tu padre presente, no, pues... ¿qué le dirías? Que me perdone por ser tan irreverente con él, que hoy soy abogado gracias a él y que la persona finalmente que soy es gracias a él, que él fue el que verdaderamente me fomentó las raíces que hoy tengo, tanto de forma de pensar, no sé si buenas o malas, pero el tiempo nos lo ha dicho. Creo que no soy una mala persona, mis hijos no son malas personas, y que he tratado de hacer lo mejor posible gracias a lo que él me inculcó en la vida, ¿no? Y pues desgraciadamente no lo tengo, o sea, me hubiera gustado tenerlo más, pero pues las cosas son así, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Y a mi madre, pues también, muy fuerte mi mamá, que sepa que no la critico para nada, que al contrario la recuerdo con cariño y la justifico mucho en sus formas de ser. Fue una mujer que desde corta edad también se forjó sola, lo sacó adelante a su imagen y semejanza, y que estoy seguro que ella todo lo que hizo lo hizo pensando en el bienestar de sus hijos, y que finalmente, bueno, pues hoy por su activismo, por su forma de ser, pues le empezaron a dar varias situaciones que pues, la llevaron finalmente a la tumba, ¿no? Pero que también la recuerdo y la recuerdo mucho y la recuerdo con mucho cariño, ¿no? Qué padre, muchas gracias nuevamente por abrirte con nosotros de esa manera. Justo es la parte que queremos conocer de las personas, ese lado ser humano, ¿no? Que a pesar de esta formación tan fuerte que tuviste de estar librando batallas, que al final saliste glorioso en esas batallas y que hoy te forman como el ser humano que eres. Pues sí. Muchas felicidades por todos esos logros que has tenido, muchas felicidades por tus hijos. Y ahora te quiero lanzar un reto. Sabemos que estamos a punto de vivir una temporada electoral y que tú estás contendiendo en esta parte. Sí. Si llegara a armarse un debate y si eres de los escogidos para representar al partido en el que estás como candidato, ¿estarías dispuesto a hacer un debate aquí con los demás candidatos? Claro que sí, cuando gusten, como quieran y como ellos lo comenten, yo estoy libre para hacerlo. Excelente, muchísimas gracias. Ya tuvimos a una invitada de un partido que todavía no está oficialmente elegida. Ninguno, ahorita, exacto. Y ahorita vamos a seguir con una saga igual de diferentes invitados de otros partidos y les vamos a mandar o lanzar el mismo reto para que en el momento de que ya se pueda, ya sepamos quiénes son los candidatos, armemos un debate y ahora sí, vamos con todo gusto. Estamos a la orden. Roberto, muchísimas gracias y con esto terminamos nuestra entrevista. No, gracias a ti, Roberto, por invitarme a este espacio. Yo creo que siempre es importante que la gente, ahora sí que tu público sepa y conozca pues que somos de carne y hueso todos, ¿no? Y que todos tenemos una vida y que antes de aspirar a muchas cosas, pues también tenemos una historia, ¿no? Y que por algo o por esa historia siempre queremos de alguna manera hacer el bien para otras en función de lo que hemos vivido, de nuestras experiencias y de todo eso, ¿no? No, yo te agradezco a ti, Roberto, por permitirme este espacio y a tus colaboradores también, desde luego, y que siempre estamos a la orden. Muchísimas gracias. Salud. Salud.